Buenas a todos, no quería dejar de subir un video justo cuando mañana se cumple el 45 aniversario del último golpe de estado cívico-militar de nuestro país. Y cuando decimos último, hablamos de último porque hubo otros. Entre 1930 y 1976 los militares acostumbraban bastante seguido a irrumpir la vida democrática del país. En 1930 derrocaron a Irigoyen, en el 43 a Castillo, en el 55 a Perón, en el 66 a Ilía y en el 76 a María Estela Martínez de Perón. También podemos sumar que en el 62 obligaron a renunciar a Frondizi del gobierno. Ahora, cada vez que hablamos de golpe militar, de militares, de lo que pasó en la última dictadura, se dividen las aguas entre aquellos que reivindicamos la memoria, la verdad, la justicia y el castigo a los responsables del terrorismo de Estado, y aquellos que justifican, ya sea aquellos que directamente ven como héroes a los militares, pero también, aparte de esos que ya son fanáticos, tenemos algunos que hasta puede ser genuinamente, pidan una memoria completa. ¿Y qué sería la memoria completa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria completa? Esto es una teoría que en realidad se llama la teoría de los dos demonios, que ha sido refutada 1000 veces, que lo que intenta es poner en igualdad de condiciones a los militares que tomaron el poder del Estado y que con todo el poder y el aparato del Estado, el aparato represivo del Estado, secuestraban, torturaban, robaban bebés también, mataban gente, la tiraban viva desde los aviones. Todo esto se intenta equiparar con una guerrilla que, si bien desde mi punto de vista equivocó el camino en los métodos, porque incluso ha hecho cosas que entran dentro de la delincuencia, como poner bombas, como los secuestros extorsivos y otras cuestiones con las cuales no estoy de acuerdo, no fueron juzgados por un Estado. Para explicar esto es simple. ¿Qué diferencia hay entre un grupo que ejerce la violencia y otro grupo que ejerce la violencia, pero desde el Estado? Cuando un grupo, cualquiera, sea en la actualidad o en el pasado, ejerce la violencia, el Estado es el encargado de que con sus aparatos cuidar a la ciudadanía. Ahora, cuando es el propio Estado el que ejerce la violencia, toda la ciudadanía queda a merced de los caprichos de ese propio Estado, en este caso de los militares. Por eso jamás se puede equiparar un grupo a otro. Ahora, algunos podrán decir, bueno, está bien, pero con excesos. Los militares nos salvaron de la guerrilla, que ponía bombas y cosas que son ciertas, ponían bombas y hacían cosas que estaban mal. Pues no. La verdad, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ya para 1975, desde el punto de vista militar, estaba derrotada esta guerrilla. Sus propios integrantes se dieron cuenta y hicieron autocrítica después de que con sus metodologías se alejaban de las grandes masas, y en realidad lo que sucedía es que se fueron aislando y militarmente eran pocos y mal armados, al lado de un Estado, con todo el poder que tiene un Estado, militarmente estaban vencidos. Ahora, ¿por qué si estaban vencidos en el año 75? En el año 76, a muy poco tiempo de que hubiera elecciones, dieron el golpe de Estado. Y esta respuesta es una de las más importantes, porque aquí se responde la verdadera intención de la dictadura, que con la excusa de combatir la guerrilla marxista, en realidad lo que hizo es tomar el poder junto con un sector civil para poder imponer un nuevo sistema neoliberal, ¿sí? Para poder garantizarse sus propias ganancias. Incluso durante la dictadura lo que eran deudas privadas se volvieron públicas, o sea, fue un gran negocio la dictadura. Pero no estaban solos, ojo, porque la dictadura de Argentina no casualmente se dio en un tiempo similar a la de las dictaduras de otras partes de Latinoamérica. Esto fue porque también recibieron apoyo de Estados Unidos en algo que se conoció como el Plan Cóndor. Y otra pregunta es, bueno, está bien, mataban guerrilleros que se la buscaron, puede pensar alguien. Bueno, partamos del hecho de que no, aun que hayan sido solo guerrilleros los que hayan matado, está mal. ¿Por qué? Porque esas personas, como todas las personas, merecían un juicio previo y el castigo que hubiera sido necesario en caso de que hubieran sido encontrados culpables, como cualquier ser humano. De ninguna manera se puede justificar que la respuesta del Estado, en este caso de los militares, haya sido la desaparición, la tortura y la muerte, sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de razón más que su propia bronca que les tenía. Como dijimos, la guerrilla estaba prácticamente vencida, si bien hubo secuestrados muchos guerrilleros, en su amplia mayoría no eran guerrilleros, eran obreros, eran estudiantes, eran docentes, eran gente común y corriente que sí, probablemente pensaba distinto que estos militares,
Y eso era su gran pecado, pensar distinto, querer cambiar las injusticias que había en ese momento. Los militares no secuestraban solo gente que ponía bombas, como muchos nos quieren hacer creer, que aún así hubiera estado mal. Secuestraban la gente que pensaba distinto. Y ahí vamos a otra pregunta que generalmente se hace. ¿Fueron 30.000? ¿Fueron 30.000 los desaparecidos? Sinceramente, si fueron 30.000, 8.000, 10.000, 1.000 o 10, el tema lo que tenemos que discutir no es el número, sino las condiciones y los métodos que se usaron con esta gente. Si fueron 30.000, 8.000, como dice la CONADE, en realidad no se sabe perfectamente justamente por el accionar que tuvieron los militares. Porque los militares hicieron todo de forma clandestina. Tanto los centros de detención como las muertes fueron de forma clandestina. La desaparición no es algo que se acostumbre, de hecho fue algo novedoso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque era doble el dolor. No es solamente que el familiar muere o lo fusilan, que incluso que es malísimo, feísimo, pero que lo fusilan, sino que ahí se imparte un miedo que es peor. ¿Por qué? Porque se imparte el miedo que genera no saber dónde están. Incluso al día de hoy, todavía hay muchos que no se sabe dónde están. Para cerrar, recordemos por qué mañana es importante y por qué se dice el Día de la Memoria. La memoria es importante individualmente y como pueblos. Todo lo que hacemos constantemente tiene que ver con nuestra memoria. Si no utilizáramos nuestra memoria, no duraríamos 2 segundos vivos. Como pueblos, es importante utilizar la memoria para repetir aquellas cosas que creemos que nos ha mejorado y para no volver a cometer los mismos errores. Entonces mañana, pensemos todos, ¿por qué es feriado?